Estoy de acuerdo que la verdad es pero sí, epistemológica, sí. Bueno, me cae. pero, Shlomo Sant enseña que Moisés nunca salió de Egipto, ni que Israel salió de Egipto, por ejemplo. ¿Qué historiador es? Y te lo digo, anda, léelo, hasta te puedo pasar las citas del libro de él, porque Ajá. lo estoy refutando. O sea, esto no se trata de otra cosa. Yo Bueno. cuando empecé a refutar, yo dije, wow, esto me va a causar problemas seguramente. Pero Shlomo Sant dice literalmente que la Biblia es un mito. Tanto Sí, el Antiguo claro. Testamento como el Nuevo. Sí. Entonces, sinceramente, un historiador como él, que me diga que la Biblia es un mito, que ponga literalmente en juego la veracidad del Éxodo, Sí. a mí, o sea, yo lo No, he sí, refutado claro. conforme a lo que él dice. Sí. Entonces, siguiendo con ese razonamiento, solo Israel va a ser salvo. Todo el que cree en Cristo, que cree de verdad, que Ajá, tiene una claro. fe viva, que no es un hipócrita de estos que piden dinero y que se hacen ricos con la fe y toda esa cosa. No, una persona de verdad, un verdadero creyente, en Cristo Ajá. ya no es gentil, porque no hay gentiles en la carne, solo hay Israel y los paganos, nada más. Y entonces, ¿por qué Pablo dice que él es apóstol de los gentiles? O sea, Claro, porque cuando no han creído en Cristo son gentiles. Obvio, sí. Ajá. Y hay que agregar algo más. Un hijo de Jacob, el que tenga el ADN de Jacob, que si tenés a Jacob enfrente y le haces una prueba de ADN y luego se la haces a Pedro o a Juanito, a Marita, lo que sea, es hijo de Jacob. Si este no cree en Cristo, pues no se salva. O sea, eso en definitiva. Entonces tú, a ver, una pregunta, ya nos vamos a meter en el tema de Israel, ¿no? Sí. En el Israel moderno, Sí. en la etnia moderna, digamos. ¿Tú qué opinas del actual Estado de Israel, que por ejemplo sus dirigentes, sus políticos, o sea, la gente que maneja el Estado, que no son cristianos, yo como que recuerdo que tú has dicho que ellos son el pueblo de Dios, ¿no? O sí, o sea, o dime si estoy equivocado. O sea, ¿En qué te lo sentido son digo, el pueblo de Dios si no creen en Cristo? bueno, de igual manera, o sea, Israel ha sido enseguecido en parte, dice la palabra, hasta que Por la eso, pero plenitud de los si gentiles no creen en entre. Cristo son gentiles, son paganos. Ahí llegamos a un punto muy importante. Si un israelita de sangre étnico, que no se puede comprobar eso, pero porque Shlomo Sant, de hecho, mira, Shlomo Sant dice, o sea, él pide una genealogía completa de todo el Estado de Israel, o de los que sean por lo menos igual, de los que sigan la Torah por lo menos. Parte de muchas falacias, hermano, parte de muchas falacias. Incluso no entiende el origen. Si es paterno o materno. Él mete ahí una pila de mentira. Entonces, te pide una genealogía ininterrumpida, dice él. O sea, te pide lo imposible, pues, prácticamente, ¿no? No se puede. Pero, si un hijo de Jacob, yo hablo de esto porque los hijos de Israel y los hijos de Jacob no son exactamente la misma cosa. Pero si un hijo de Jacob, por ejemplo, hoy no cree en Cristo, ese hijo de Jacob, ese, es un gentil. Es un pagano. ¿Sí? Sí. Y si un extranjero no cree en Cristo, es un pagano. Si un extranjero cree en Cristo, es israelita. Lo dice Cristo. Tenlo por gentil y publicano cuando desobedecen. Tenlo por gentil y publicano, exactamente. Exactamente. Ahora, el Estado de Israel, Shlomo Sant lo plantea como un Estado anacrónico. Prácticamente nosotros estamos cometiendo anacronismo cuando comparamos al Israel que según Shlomo no salió de Egipto, ¿sí? Y en este caso, Shlomo dice, bueno, que tenga una genealogía o
en su momento él habla, porque leí página por página por página. No, esa cosa me voló la cabeza. Sí, Pero sí, te porque diste es el el tiempo trabajo, de ¿no? O leer sea, todo, ¿no? yo no Te podía diste el leer tiempo, solo lo que me corresponde, sino que todo. todo. El suegro de Shlomo, ateo. Sí, es Y, que ellos y, están y, en otra línea. y Sí, marxista. El papá de Shlomo, ateo. sí. Shlomo, antiteísta. Y bueno, hay de todo ahí. Y, por cierto, Shlomo fundamenta toda su tesis en la página 11 o 12. Puedes leerla cualquiera. El libro está publicado en Google y está todo el libro ahí. ¿Cómo se llama el libro? Se llama La invención del pueblo judío. Ah, ya, ese yo lo he querido leer, pero no he tenido tiempo. Me parece interesante. Mira, ahí quiero No, yo, es puro perdón antisemitismo, por, hermano. Puro antisemitismo. perdón Mira, por lo que dice en la interrumpir. página 11, Marco, es, A ver, dale. en la página 11, bueno, hasta la página 25, si no mal recuerdo, él cuenta 3 historias. El suegro, el papá, él y una Ah, ya, muchacha. eso sí lo leí, eso sí lo leí. Ajá. Ok, pero el mismo Shlomo dice que estas historias son parcialmente ficticias. Ajá. Y es el fundamento de la tesis. Y también no cita nada. O sea, no tiene un pie de página con cita. No tiene un pie de página con cita. Lo que a mí me dice que está contando su propia historia, pero óyeme. O sea, es como irle a preguntar a Juan Diego, ¿viste a la Virgen? Sí, ok, o sea, sí se te apareció entonces. Y yo creo que sí se le apareció. Una cosa como virgen, ¿no? Un demonio. Un demonio bien vestido ahí, hijo mío, y toda Sí. esa cosa. Ahora, el tema es de que él se fundamenta en historias parcialmente ficticias de vivencias personales o vivencias que le contaron. Y eso, para mí, no es muy académico. Aparte, Shlomo Zahn no es judío. Shlomo no es judío. Ujú. Él es israelí. Ah, Entonces, ya. bueno, Ajá, sí, hay una porque diferencia no, sí, enorme. Ahora, no es lo mismo ser judío que ser israelí. Ajá. y tampoco ser de la tribu de Judá es lo mismo que ser judío. Pero, a ver, entonces, el Estado de Israel de hoy no tiene una gran diferencia con el Estado de Israel de Dios, porque Israel siempre ha sido un Estado. Israel fue fundado como un Estado allá. ¿Por qué? Creo que estás cometiendo ahí algunos anacronismos. No. Nunca vas a comparar un Estado moderno, democrático, que se funda en 1948 con el Israel antiguo. O sea, ¿Qué es un Estado? no creo que te refieras ¿Pero qué a es un eso. Estado? Un Estado, entendiéndolo de una manera moderna, Sí. es un grupo de personas que están dentro de un territorio, Ujú. que hay un gobierno Ok. centralizado Ok. que tiene representantes, Bueno. que tiene un ejército, ¿no? Que hay una constitución, que Imagínate. hay una ley y que se vota a los representantes de manera democrática, ¿sí? Sí. Que hay una constitución, que todos tienen los Eh, mismos la derechos. Torah, ¿Sí me Casi entiendes? que estás. la Torah, A ver, el Israel que salió del Pero Éxodo. no puedes, pero Adolfo, tú no puedes comparar un Estado moderno con las Bueno, comunidades antiguas. O ellos sea, no tenían a ver, aviones, yo Adolfo, sé. No tenían el domo de hierro, pero. o sea, si tú le dices eso a cualquier persona, No, ya lo escribí. por eso, pero vamos a suponer que tú le dices a un sociólogo o a una persona, a alguien que estudió ciencias políticas, le dices, es que el Estado de Israel es igual al Israel de hace 2000, 3000 años. Te va a decir, pues, ¿qué tienes en la cabeza, Adolfo? Ok, ¿Cómo te crees lo que va a ser lo explico. mismo? Te lo explico. El Estado de A ver. Israel de Dios que sale de Egipto nace como un Estado teocrático.
Tienen un territorio, ley y gobierno. Ahí vemos la Y primera personas. diferencia. Ujú. Tienen territorio, la tierra de Canaán se les entrega, son personas, porque el Estado, ¿qué es? El conjunto de personas, territorio y gobierno, eso es. Y el gobierno tiene ley y eso es. Después pasan a ser una monarquía. Reciben un rey que se queda durante toda la vida, hace lo que se les da la gana con ellos y se acabó. Ujú. Y después de la monarquía, siguen así, son exiliados, etc. Pero el Estado de Israel es en parte teocrático, en parte, porque por eso es de que tienen a los ortodoxos rezando, orando todos los días, y obviamente ellos cumplen con la Torá, porque todo judío tiene que cumplir con la Torá, y por supuesto que son democráticos en algún punto, pero la diferencia no es una gran diferencia, aparte de que son bien desobedientes, pero el Israel que salió de Egipto tampoco eran los más obedientes del mundo. Las diferencias... Es que hay muchísimas diferencias, Adolfo. Son pequeñas. Obviamente no tenían aviones, ni carros, ni edificios. No ni estamos el domo hablando de hierro, tecnología, estamos hablando del orden. En el es el Antiguo mismo Testamento era orden. un orden teocrático, o sea, literalmente, si tú no guardabas el Shabbat, te apedreaban, o sea, era un orden el pacto. sacerdotal. Eso es como aplicar la ley. Eso es otra cosa. Eso Era no es un Estado. orden sacerdotal teocrático. No, Estamos hablando de Estado. El Estado moderno de Israel no es teocrático, ni es sacerdotal, ni hay templo. Es teocrático. Es teocrático, en parte es teocrático, sí. Te lo digo con puntualidad. Wow. ¿Por qué razón? Porque todo judío está concentrado en cumplir la ley según el pacto, solamente que como no tienen templo, no hacen lo otro, si no lo hicieran. Ellos están en el pacto antiguo, por eso no creen en el Mesías, por eso se salvan por obras, por eso es de que intentan cumplir la ley. Por supuesto, le agregan tradiciones y cosas, estoy de acuerdo con eso, pero la diferencia en realidad, si te pones a pensar, es bastante mínima, no es mucha la diferencia. Además de que Estado es el conjunto de personas, territorio y gobierno. Y ellos salieron con todo eso de Egipto y continuaron así, teocráticamente, después monárquicamente y hasta que se fueron al exilio y punto. O sea, es muy poca la diferencia. Pero el Estado de Israel, el Estado de Israel de hoy, yo no puedo comprobar que sea el Israel de Dios. No lo puedo comprobar. Pero, Lo que pasa, o sea, comprobándolo de una, o sea, dándote ADN, yendo a una genealogía. Es imposible. No se puede. Porque llegué a esa conclusión inmediatamente después de la página 80-90, donde Shlomo te pide una genealogía. Yo mismo digo, no se la puedo dar. Ahora bien, él puede comprobar que no son. No puede. No puede, porque el ADN del pueblo que está allá en Israel, por ejemplo, bueno, tenemos allá israelíes, esos no. Solo me refiero a los que cumplen la Torá. Los israelíes y otros, los movimientos liberales que hay allá, por ejemplo, los ortodoxos. En fin, allá hay de todo y lo sabemos, o sea, eso ya lo sabemos, no hay problema. El pueblo de Israel siempre ha sido así. Servían a Dios y servían a otros dioses al mismo tiempo, ¿no? Ahora, como Shlomo no puede comprobar lo contrario, y yo no puedo comprobar positivamente, ni él negativamente, no se puede, porque él está pidiendo que le den una genealogía, no se puede. De hecho, los musulmanes que están ahí a la par tienen el mismo ADN de Jacob, si fuese posible. Por ejemplo, pues lo van a tener. Entonces, ¿qué es lo que sí pasa? Que Dios prometió que ese pueblo no iba a desaparecer. Si son 2, si son 3, si son 20, los que quieras, pero no van a desaparecer. Por supuesto que yo me imagino que serán un par de millones por lo menos, ¿no? Pero entonces tenemos que ir a la promesa. El problema es que Shlomo no cree en la Biblia. Entonces yo explico en mi libro. Claro. No le puedo decir a Shlomo, mira, la Biblia lo dice, porque no me va a creer. Bueno, pero para mí y para los que sí creemos, hay una promesa. Entonces, definitivamente yo no me meto a temas de ADN porque es ridículo, Marco. Es que es absurdo. Sí, es absurdo. A mí también se me hace absurdo. Es absurdo. Entonces,
tenemos aparentemente unas pruebas de ADN en donde te dicen, mira Marco, tenés 2% de los genes de Jacob, pero ¿de cuándo es esa prueba? Sí. No tiene sentido. Mejor, o sea, si fuéramos allá con Jacob, señor Jacob, mire, un pinchoncito en el dedo, le paso un hisopo o algo y me regreso, estamos hechos. De lo contrario, es totalmente irrelevante. Por ejemplo, yo podría ser israelita sin saberlo, no lo sé. Pues, podría ser descendiente, que no lo sé, y no puedo saberlo, y no hay manera de averiguarlo. ¿Podría Pero, o no? ¿estás de acuerdo, Adolfo, de que todo eso toda esa cuestión de la sangre, de los genes, ya se convierte en una cuestión superflua, ¿sí me entiendes? O sea, porque, a ver, yo puedo tener 1% de genes, digamos, de Jacob, pero también tengo genes de otras razas, de europeos, de nativos americanos, aztecas, qué sé yo. O sea, Claro. entonces no podemos decir objetivamente, porque a ver, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, toda la gente de los judíos que regresaron a la tierra de Palestina, bueno, no que regresaron porque nunca ellos pues ellos nacieron en otros países, no es que hayan regresado porque nunca estuvieron ahí, ellos nacieron en otros países, pero la gente que llegó a ese territorio, ¿estás de acuerdo que todos eran europeos? Estamos de acuerdo, ¿no? La mayoría eran europeos. Inclusive, yo creo que han de tener un 50-60% de sangre europea nativa, y Claro. el otro 40% puede ser semita, digamos. Claro, pero ¿qué porcentaje, hablar ¿qué porcentaje de probabilidades hay que tengas sangre de israelita? Yo, tal vez nula, o no sé, No. pero Tenés que... No, será una mezcla, pero de que venís de allá, digamos... Pero yo no puedo mañana salir y decir, ay, soy judío porque tengo 0.11%, o sea, ¿sí me entiendes? No se puede. Entonces, no podemos hacerlo. Entonces, Dios, sabiendo eso, por eso no enfocó las bendiciones en Cristo de una manera carnal, genética, sino que la promesa es espiritual para los que creen en Cristo. Ahora yo quiero nomás complementar permiso un momentico, es que la promesa viene de Abraham. Claro. Toda nación, tribu, yo sabía todas esas cosas, pero eso no quiere decir que no seas israelita. Pero Abraham era israelita. Bueno, él originalmente viene de Ur de los Caldeos, después se hace pueblo de Dios por la fe, ¿no? Bueno, pero es que Jacob nace es ADN de Abraham, o sea... Claro. Abraham se puede decir que era israelita también, o sea... Pero estás de acuerdo que es hasta que cree, ¿no? Bueno, es que la promesa está en Génesis. Porque antes era pagano, era gentil. En Génesis 3:15 está la promesa del pueblo. No. El Goim es respecto a Israel, todos son extranjeros. Todos. Pero estás de acuerdo que Abraham era de Ur de los Caldeos, ¿no? O sea, Abraham era semita. Claro, era semita, pero antes de la fe y antes de que Dios le diera la circuncisión, digamos, esa cuestión de identidad del pueblo, de la circuncisión, y lo más importante que dice que Abraham fue justificado no por las obras, sino por la fe. Entonces, ahí es donde Abraham, hasta Dios le cambia el nombre. Entonces, antes Abraham era ajeno a estas cosas, hasta que Dios lo llama, estamos de acuerdo ahí, ¿no? Porque pero Santiago dice lo contrario. ¿Cómo? Santiago dice que fueron las obras, o sea, que te des cuenta. Sí, o sea, es que es una línea muy delgada, realmente. Pero entonces Pablo está equivocado en Romanos capítulo 4 y 5. Tú lo separas, eso es lo que pasa. Lo que nosotros tenemos que ver es que se complementan, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, si ustedes vuelven a leer Romanos capítulo 4 y 5, ustedes van a concluir que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras, porque así lo dice Pablo. No, ese es otro tema, pero... Es que Abraham tuvo fe.
creyó. Claro. Pero, y por eso fue justificado, pero ¿cuántas ¿no? clases de fe hay? No. La fe sin obras está muerta. Mira, es que son tres Santiago. fe, son tres fe, tres. Y son tres bautismos. Y Abraham tuvo prácticamente todas las clases de fe, prácticamente, pero son tres clases de fe, tres. Entonces, Abraham tuvo fe y obviamente fue justificado por la fe. Pero incluso Dios tiene fe. Por ejemplo, esto implica... ¿Cómo? Sí, Dios tiene fe. ¿En qué? ¿En quién? Fe. ¿Pero fe emuná. en quién? Porque tú tienes fe, es porque confías en algo o en alguien. Ese es el ¿Cómo- problema. Que cómo Dios va a pensás que tener la fe? fe solo es confiar o creerle a alguien. Pues esa es la etimología de la palabra, ¿no? No. Etimológicamente no es O así. fe no significa confianza. ¿O qué, Solo confianza no. Viene de qué más, fidelidad. qué más significa? Significa fidelidad. Fidelidad, ser fiel. Bueno, Dios es fiel, sí. Voy a ver si encuentro te lo voy a leer. En hebreo tiene que decir emuná. Y si Dios tiene fe, esto implica que no puede ser, yo confío en otro, ¿no? O sea, o yo creo a otro, ¿no? En ese sentido Pero de... sí me tienes que es un poquito confuso, ¿no? decir que Dios tiene fe. O sea, más No, bien hay no. que explicarlo. O No, sea, pero ¿por qué confuso? sí, porque bueno, yo nunca había escuchado eso en esos términos, de decir Dios tiene fe. No, siempre Dios es la fiel fe siempre. está siempre relacionada con las criaturas, con el hombre, No. y no con... Porque Dios es el autor de la fe, o sea, Cristo es el autor de la fe, ¿no? Pero ¿qué fe? Exacto. ¿Qué fe y qué fe le aplica al hombre? ¿Qué fe le aplica a Dios? Por ejemplo... Pero ¿en qué sentido Dios tiene fe? Más es lo que yo quiero saber. Ok. Dice muy claramente acá que Dios tiene emuná. Eso es ¿Y fe. qué es eso? ¿Pero en qué Fe. sentido? Pero ¿en qué sentido? Porque Ahorita ya te lo dijimos digo, que ahorita Dios te lo no digo. cree en otro más grande que él. ¿Pero en qué sentido? Ahorita te lo digo. ¿Has escuchado que el justo por la fe vivirá? Sí. Eso es Torah. Bueno, es Tanaj. El justo por la fe vivirá. Y cuando habla de la fe del justo, que por la fe vivirá, es la palabra emuná. Cuando habla de que Dios es fiel, es la palabra emuná. Solamente que Reina Valera te pone Dios es fiel, y en el tema del justo, que por la fe vivirá, te pone fe. Entonces Dios también tiene fe, porque es fiel, y el justo vivirá por la fidelidad. ¿Se entiende? Entonces, hay tres clases de fe. Una, creer, porque dice que Abraham le creyó a Dios. Le creyó que Dios iba a hacer todo esto. Sí. Pero como no existe solo esa clase de fe, Abraham también tuvo la fe, que es fidelidad, en cumplir mandamientos. Por ejemplo. Y la tercera fe es la fe de los dones del Espíritu Santo, que puedes hacer algún milagro, que puedes hacer sanidades y otras cuestiones. Todo lo que tenga que ver con los dones del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, etc. Entonces, Dios tiene fe. El hombre tiene que tener fe, fidelidad, etc. Y así. Pero no me has explicado en qué sentido tiene Dios En fe. fidelidad, ¿cómo fidelidad. se aplica eso? De que Dios es fiel. Porque etimológicamente la palabra no es solamente lo que te han enseñado. La palabra entonces, emuná significa fidelidad. O sea, Dios es fiel en cumplir Dios sus es promesas en ese sentido. O sea, es como un... Vamos a decirlo así para entender, para no confundirme. Digamos, es como un atributo de Dios, pues. Como decir, ¿no? Totalmente. De que Dios es fiel. Ok, ahí estamos de acuerdo. Dios es fiel.
Sí, claro. Dios es fiel. De hecho, Deuteronomio 7 dice emuná, Él es fiel. Emuná, literalmente dice emuná. Sí, ok, es parte de su esencia, sí, estamos de acuerdo. Es fiel. Ujú, Ahora, cuando hablamos de que Dios es fiel, estamos hablando de fidelidad. Pero cuando hablamos de que el justo por la fe vivirá, estamos hablando, esto está en Habacuc 2:4, también aparece la palabra emuná, que se traduce como fe. como fe. Y esto quiere decir que el hombre vivirá por su fidelidad. Ujú. Y Dios es fiel porque también tiene emuná y listo. O sea, sí se entendió la idea, ¿no? Entonces, Sí, Abraham claro. creyó a Dios, creyó. Ujú. Es una clase de fe, creerle. Sí, Pero la otra fe que tenía Abraham, por cierto, es literalmente ser fiel, cumplir mandamientos, como lo dice Génesis 26, por ejemplo. Somos multiplicados por la fe, o sea, por la fidelidad. Somos multiplicados por esa fidelidad. Entonces, somos justificados, Habacuc 2:4, por la fidelidad, que de hecho Romanos 2:13 también lo dice. No son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores, por ejemplo. ujú. Y listo, o sea, es un tema que yo solo porque he escrito libros, yo siento que no lo entendería si no hubiese escrito, porque cuando estoy escribiendo yo tengo que ponerme a pensar, óyeme, pero... Y sobre todo, desde que tomé, ya no uso Reina Valera, tiene muchos errores, sino puros interlineales. Y me doy cuenta que Reina Valera te traduce fe, en otro lado fidelidad, en otro lado te lo pone de otra manera, en otro lado, o sea, pero es la misma palabra. En el Nuevo Testamento aparece como pistis, que sería traducido como fe. Pero Pablo conocía muy bien la fe de Abraham en el sentido de creer y la fe de Abraham en el sentido de ser fiel. Y cuando comprendemos estas tres clases de fe, los tres bautismos, y los tres bautismos yo los abordo en el dogma de María Inmaculada, por ejemplo. Pero, ¿y qué son los tres bautismos? Está el bautismo en agua, por arrepentimiento. Sí. El niño no se arrepiente, le ponen gotas en la cabeza. Eso lo abordan en el bautismo a los niños de la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica enseña que el niño es bautizado en agua y nace de nuevo. Eso es falso. Está el bautismo del Espíritu Santo, en donde te llena. Que por cierto, María no fue llena de Espíritu Santo hasta después de la muerte de Jesucristo. Y está también el bautismo en Cristo. El bautismo en agua es el bautismo de Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo es precisamente el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo en Cristo es porque nosotros somos bautizados en su muerte y su resurrección. Ese es el nuevo nacimiento. En agua no. En agua es algo que nosotros hacemos, pero que realmente es no... como una identificación, es como un símbolo nada más. Sí, ahora, por supuesto que hay un detalle. La Biblia dice que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Entonces la gente dice, ok, sí. Pero tenemos que poner a prueba el argumento, ¿no? O sea, hay una sola fe. ¿Una sola fe? Bueno, pero si Pablo dice, pero los demonios también creen y tiemblan. Bueno, ya tenemos dos fe. La fe de los demonios y la fe verdadera, ya tenemos dos. Si es una sola fe para salvación, por ejemplo, entonces podríamos decir que creer en Jesucristo me salva, creer en Él y ya. Pero tenemos que tener obras, no vamos a andar por la vida delinquiendo. Y también tenemos que, pues la fe para hacer milagros, la fe para hacer sanidades y cuestiones. Entonces ya tenemos 4 fes. Ahora espero que entiendas por qué Pablo decía que Abraham fue justificado por la fe y Santiago dice para acá por las obras. El mismo Abraham. ¿Okay? Para Santiago, Abraham fue por las obras y para... Yo creo que a lo que se refiere Santiago es que... A la fidelidad que tuvo con Dios hizo las obras. Se manifestó la verdadera fe de Abraham porque tenía obras.
Sí, Amén. pero también Ten en Abraham cuenta le cómo no creyó a se Dios. Abraham le creyó. Exacto. Sí. Abraham le O sea, creyó a porque Dios. la verdadera fe, perdón que interrumpa, pero es que quiero hacer algunos acotamientos porque Sí. hay ciertas Pero cositas que tengo me 2 hacen ruido. horas, amigo, para yo hablar también. O sea, te estaba Ya esperando nomás 2 horas. dame este chance esto ahorita que hable el apóstol Ya vas Pablo, para ¿no? 3 Está horas, mucho amigo. Pero gusto saludar ¿qué es lo que, al apóstol, apóstol pero qué es lo Pablo. que usted quiere dialogar? ¿Qué es lo que quiere aportar? Ok, me paso a retirar entonces. Bueno, retírese. Le estoy preguntando qué quiere aportar y se quiere retirar. Pero ¿saben qué pasa? Que yo creo que este señor, me parece, si estoy equivocado, que parece ser que como que no está muy de acuerdo con nada de nada. O sea, no se trae un rollo un poquito raro. Pero, y si se dan cuenta, yo le pregunté qué es lo que quiere usted aportar. Y él me dice, me paso a retirar. Entonces no tiene mucho sentido. Ahora, aquí cualquiera puede hablar, han estado hablando, lo que pasa es que no quieren. Eric también, si cuando quiere, interrumpa. Ahora, mire, solo para terminar la idea. Yo sé que dice una fe, un Señor, un bautismo. Yo sé lo que dice. Ahí aparece la palabra eis en sus 3 formas. La palabra eis, uno, uno, uno. Yo lo entiendo. Ahora, el tema es, y el problema que tengo es, cuando dice una sola fe, no vemos una sola fe en la Biblia. Hablamos, ahí estamos hablando de una forma contextual. Una fe para salvación. Hagamos de cuenta que es la fe salvífica, porque estoy de acuerdo que no nos salvamos por obras. Es que eso es definitivo. Okay. En ocasiones, sí, obviamente uno dice, no, guardar Shabbat, guardar esto. Pero Jesucristo pagó por todos los pecados. Incluso yo tengo pecados. O sea, literalmente guardo Shabbat, pero de pronto pequé en otra cosa. Y punto. Entonces Cristo pagó por eso. Ahora, hagamos de cuenta que es un tema salvífico, una sola fe. Claro, la fe salvífica es una. De acuerdo. Un solo Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el un solo Señor? ¿El Espíritu Santo no es Señor, por ejemplo? Porque esto estaría bueno para un unicitario. Un unicitario te diría, sí, un solo Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Señor. Por eso es que yo no le aplico las matemáticas a Dios. No, porque por ejemplo, ahí yo creo que ahí está hablando de la misma esencia de Dios, porque recordemos que Dios es un ser, es hablando una de un esencia Exacto. en 3 personas. Entonces, tanto el Espíritu Santo es Señor, como el Padre, como el Hijo es Señor. O sea, no hay ningún atributo, o sea, no hay ningún atributo que no se le pueda aplicar al otro. Entonces, yo creo que en ese sentido está hablando de Dios como uno. Es único, es ontológico que el texto. Hay un solo Señor, eso es definitivo, ¿no? El texto no es numérico de cantidad, sino de cualidad. Exactamente. Es ontológico. Sí. Dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos. Eso está bueno para los unicitarios. El problema es ese. Por ejemplo, es un solo Señor. Entonces, bueno, ¿quién es el Señor? Cristo. Pero también dice que hay un solo Dios y un solo Padre. Entonces, tenemos el problema de mi hermano... no está haciendo spam. Escriba lo que quiera entonces. Cuando estás escribiendo un libro, el tema es ese, ¿no? O sea, óyeme, pero ¿cómo resuelvo? A ver, y lo empiezas a pensar. No es como hablar así apresuradamente, sino que yo en ocasiones, antier, estuve como 6 horas pensando y no escribí nada, por ejemplo. Pero bueno, eso pasa. Ahora, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Pero el problema es, tenemos el bautismo en agua. Pero dice que después vendrá otro más poderoso que yo y os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Claro. Pero tenemos que hay personas que no se han bautizado en agua y son bautizadas en Espíritu Santo y fuego. Y tenemos personas que se bautizaron en agua y después recibieron el Espíritu Santo y fuego. Entonces concluimos que ese uno no es numérico. No es numérico. Cuantitativo. Como cuando dice Dios es un espíritu o cosa por el estilo. No recuerdo el texto. Claro.
Para mí no es para nada numérico. Un solo Dios. Exacto. O como a un ser metafísico lo vas a contar. Pero a ver, nosotros podemos hacer una distinción de las personas en la Trinidad. Por ejemplo, es que es una cuestión de relación. O sea, por ejemplo, nosotros hablamos de roles relacionales trinitarios. Estamos ahí de acuerdo porque, por ejemplo, dice un solo Dios y Padre. Claro, porque solamente existe un solo Dios y Padre. O sea, el Hijo no es Padre y el Padre no es Hijo, porque ahí estamos hablando de una cuestión relacional. Entonces, y funcional al mismo tiempo. Mi hijo como persona no es yo, ni yo soy mi hijo. O sea, cuando hablamos de las distinciones en las personas divinas, estamos haciendo la distinción en una cuestión relacional de personas, no en cuestión de la esencia, porque como dicen, entonces ustedes tienen tres dioses, no, sino que cuando nosotros hablamos de las personas estamos hablando en un sentido relacional. Por eso decimos, solamente hay un Dios y Padre, entonces solamente hay un Dios Hijo, pero es una cuestión relacional de personas que ellos tienen en su seno, ¿no? Creo que ahí estamos de acuerdo todos. Y estamos muy de acuerdo. Aportando la conversación es funcional también, porque cada uno es una función que realiza. Aparte, uno envía, el otro es enviado, ¿ok? Claro. Entonces cada uno tiene esa, no diferencia, sino distinción. Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo con eso. Entonces, cuando veo el tema, porque es evidente, dice un solo bautismo. Entonces el católico dice, mire, es un solo bautismo. Entonces, por lo tanto, el bautismo en agua le da a usted el bautismo en el Espíritu Santo de una vez y lo hacen hacer de nuevo. Cuando yo veo esto, digo, ok, pero es extraño porque prácticamente no se registra el bautismo de María en agua. Yo estoy seguro que sí se bautizó. ¿Cuándo se bautizó? Para nada, o sea, no aparece. No aparece cuando María se bautizó, pero yo estoy seguro que se bautizó. Era una mujer muy sabia, ¿no? Uh-huh. El hecho es de que en Hechos 2, ella y los apóstoles son llenos del Espíritu Santo. Llenos. Porque cuando ella queda embarazada, no la llenó el Espíritu Santo, solamente por encima. Las palabras griegas hacen muy bien la distinción, solo por encima, no por dentro. En Hechos 2 son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas, pero no se registra que han sido bautizados ellos, ni los apóstoles ni María en agua. Posiblemente lo fueron antes, ahí no. Pero hay otros casos en donde fueron bautizados en Espíritu Santo y luego son bautizados en agua. Entonces eso me genera a mí un conflicto porque ¿cómo puede ser que sean intercambiables pero que no sean para nada en este punto de vista, ¿no? Simultáneos? Te bautizas en el Espíritu Santo, pero no en agua. Te bautizas en agua, pero no simultáneamente viene el Espíritu Santo. Hay varios ejemplos de eso. Entonces, un solo Señor quiere decir que el Padre en tal caso no es Señor o que tenemos que ser unicitarios. Un solo Señor implica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el solo Señor, uno, pero hablando en términos numéricos, es uno. La sola fe implica también una sola fe, pero como ya vimos que no son términos numéricos, entonces estamos hablando de un término contextual. ¿Quién es el Señor de la salvación en este caso? Pues Yeshua, en el sentido de que se sacrificó por nosotros. La sola fe tiene que ver con la salvación. Un solo bautismo, y yo empecé a ver entonces, pero bueno, a ver, ¿en qué momento yo soy salvo o nazco de nuevo? Porque es el nuevo nacimiento, es precisamente la salvación, ¿no? En el bautismo de agua ya vimos que no, porque es bautismo de arrepentimiento, que se hace como una ceremonia básicamente, en cumplimiento de esto. Te puedes bautizar en agua y no recibir el Espíritu Santo de inmediato. Y posiblemente te puedes bautizar en agua y no recibir el Espíritu Santo jamás, por ejemplo. Entonces dije, no es el bautismo en agua. ¿Qué pasa con el bautismo de Espíritu Santo? Que el bautismo de Espíritu Santo viene y te llena. Te llena por voluntad propia, porque ya no estamos en los pactos de obras, sino que en los pactos en donde el Señor mismo hace lo que Él quiere hacer y ya no te circuncidas tú, sino que te circuncida Él, por ejemplo. Porque antes del todo el circuncidado era circunciso.
aunque fueran unos grandes pecadores. Y después dice Pablo, pero la circuncisión viene a ser incircuncisión si no cumple la ley. Entonces, ¿será el bautismo en Espíritu Santo? Y llegué a concluir que no. Porque el bautismo, y estamos hablando precisamente de la misma línea de razonamiento, el solo Señor Jesucristo por salvación. La sola fe, la fe salvífica que tiene que ver con Él. El solo bautismo es precisamente el bautismo en Cristo. No es lo mismo el bautismo de Jesucristo que el bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo es la muerte, resurrección, que se tipifica en agua, pero que no es lo mismo. La muerte y resurrección, porque dice Pablo muy claramente, en Él vosotros moristeis y fuisteis resucitados con Él. Y lo menciona como bautismo, por cierto, aparece la palabra bautizo ahí también. Entonces llegué a la conclusión, porque si estoy equivocado, entonces Jesucristo es Señor, pero no es Dios, porque existe solo un Dios. Existe un solo Dios, que dice muy claramente, un solo Dios y Padre. Entonces podrías decir que está relacionado con el Padre, que es Dios, un solo Señor, Jesucristo, pero que no es Dios, porque existe un solo Señor, uno. ¿Se entiende? Entonces no puede, llegamos a la conclusión que no es numérico como ustedes lo claro, ese texto es ontológico. Hablando, ¿cómo tú puedes, a un ser metafísico, cómo tú lo puedes contar, calcularlo en una calculadora? Si hay uno solo. Cuéntame, un ser metafísico. Hay muchos espíritus, dice que hay un solo espíritu. O sea, todos solo les voy a mencionar algo más. Les voy a mencionar algo más. Nada más, ahorita les doy chance porque ya hablé mucho, pero esto. Dice, eis Kyrios, un solo Señor. Mia pistis, una sola fe. En baptisma. Eso es lo que dice en griego. No, por ahí si no lo pronuncio así perfectamente me perdonan, pero eis, mía, en son la misma palabra, solamente que es un adjetivo nominal, lo estoy leyendo igual acá. El mía es, a ver si puedo ver qué es. Es un adjetivo singular femenino. El otro es masculino. Un solo Señor es masculino, dice eis. Mía, confianza pistis, porque es una palabra femenina. Y en, que es de hecho neutro. Eso también me llamó la atención. Un solo bautismo. Y luego dice en el 6, eis, theos, eis theos, kai, dice patrir, pantón a todos, o el sobre epi, todos, pantón otra vez, etcétera. Un solo padre de todos. La palabra eis, que es masculino, de hecho, eso va para la teología queer, que piensa que Dios es mujer. Aquí muy claramente lo designa como un adjetivo masculino. Y entonces, al relacionar todas las palabras, que son básicamente las mismas, no podemos llegar a una conclusión de un tema numérico. Y así es como lo trato de solucionar en el libro y queda, ¿no? en el tema del bautismo de niños, que no es un solo bautismo. Mira, sí. Adolfo, ahí, fíjate, creo que llegas a las mismas conclusiones, pero digamos por un camino un poquito distinto, o más bien usas una terminología que no es común, digamos, dentro de la iglesia o de la idea que uno tiene, pero yo te puedo decir que estoy de acuerdo contigo, solamente en la terminología no, en el sentido de que, por ejemplo, yo creo que es como lo que estamos hablando de este Dios. Yo creo que hay una sola fe, o sea, yo creo, y yo te puedo decir, yo estoy de acuerdo con el texto, por ejemplo, así literal, de que es una sola fe, así como es un solo Señor, también creo que es una sola fe. Ahora, la fe también es un camino que se recorre y podemos hacer distinciones dentro del proceso de santificación de la vida en Cristo. O sea, yo creo que la fe es una, así como creo que Dios es una, así como creo que Dios es uno, pero hago una distinción de personas y de roles y de relaciones dentro de lo que es Dios. Pero, y creo que la fe es una sola, pero puedo hacer una distinción entre la fe
que salva y la fe que yo practico en mi vida que debe de tener obras. O sea, es la misma fe, pero haciendo distinciones en ese proceso en el que Dios nos lleva para ser mejores. Entonces, por ejemplo, si yo, dice ahí Santiago, si tú dices que tienes fe, pero no está reflejado en tu vida, entonces realmente tu fe no es fe. O sea, tú tienes una fe que tú dices que tienes fe, porque así lo dice Santiago literalmente, dice, tú dices que tienes fe, así como dice, tú dices, o sea, no quiere decir que sí la tengas, dice, tú dices que tienes fe, pero muéstrame tu fe sin tus obras. Entonces yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces yo creo que la fe es una sola, pero haciendo distinciones en cuanto a decir, porque estamos de acuerdo todos en que el acto mismo de la salvación, no hay una obra incluida ahí, porque la obra la hace Cristo. O sea, nosotros no le podemos añadir a la cruz de Cristo mis obras para ser salvos, estamos de acuerdo ahí, porque Cristo es el que hace la obra de salvación. Cristo es el que lleva la ira de Dios sobre él y carga nuestros pecados en la cruz. Entonces, cuando yo me acerco a Cristo y recibo esa obra y acepto por fe la obra de Cristo, entonces soy salvo. Ahora, si yo verdaderamente nací de nuevo, entonces paso como a otro estadio de la fe. No que sea una segunda fe o no que haya muchas fes, sino que paso a un proceso distinto ahora en mi relación con Dios y digo, si yo nací de nuevo, entonces esa fe que nació en mi corazón por la obra de Cristo se ve reflejado en un cambio de vida. O sea, yo debo tener obras, ¿sí? Porque el mismo apóstol Pablo dice, Dios nos salvó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en él. Entonces, alguien que no anda en el camino de las obras que Dios le pone enfrente, entonces tal vez no fue salvo, tal vez no nació de nuevo. O sea, no es que Dios falle, sino que el hombre es el que falla. Entonces yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo contigo, Adolfo, pero yo no usaría esa terminología que tú usas, sino haciendo como una distinción entre los procesos de la fe que uno va cursando, pero yo creo que en general sí estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Es como tú decir que el amor no tiene expresión. ¿Cómo se expresa el amor? Por las obras. Tú no lo puedes separar. Sí, claro. No hay manera de separarlo. Entonces la fe y la fidelidad no se puede separar, en una sola. Lo que hay diferentes maneras de expresarlo. Pero la conclusión es la misma. Sí. Yo más bien no estoy acostumbrado yo en mi jerga, en mi jerga teológica, digamos, en el ambiente en el que yo me muevo, no estamos acostumbrados a decir es que hay tres tipos o hay tres fes, no, sino que es una sola fe, así como yo lo veo. Es una sola fe, pero que vas caminando por ciertos estadios de esa fe en el que tú vas creciendo y vas haciendo una distinción de ese camino de fe que Dios te permite vivir, porque una es la fe inicial que tú tienes para ser salvo, cuando pones tu confianza en Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz. Entonces tú pasas como a un proceso distinto ya en tu caminar, en ese proceso que tú inicias, en el que Dios te va permitiendo tener obras, porque las obras que nosotros hacemos, dice la Biblia, que Dios las preparó de antemano. O sea, no es que también no nos demos el tanto crédito nosotros mismos, sino que Dios las pone para que tú las hagas. Pero, o sea, Dios te pone todo. Y a veces uno a veces es necio, entonces no somos perfectos. Entonces Dios nos va llevando a distintos estados de la fe. Pero yo creo que la fe es una sola, en ese sentido. Pero creo que al final podemos estar de acuerdo, ¿no? Acabas de definir lo que es santificación y justificación, sin darte cuenta. Somos justificados y ahora nos santificamos. Es lo que acabas de decir en otra palabra. Sí, hay un proceso de santificación, aunque no somos perfectos, pero estamos en ese proceso de santificación. Porque fuimos justificados. Dice el apóstol Pablo. No, claro.
hay una justificación en el que es una condición del santo que ha creído, porque somos santos, dice la palabra de Dios. Entonces, yo soy justificado ya, o sea, yo soy justo. ¿Por qué? Por la fe en Cristo, porque dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, se fue la justicia imputada, la que te exactamente, o sea, la impartida es la otra, la tuya. O sea, a ver, nosotros, bueno, aquí ya entramos en la doctrina de la doble imputación, pero eso ya es una cuestión más evangélica, digamos. La cuestión bueno, es bíblica, obviamente, la cuestión de la doble imputación. Bueno, no sé si ustedes creen en el pecado original, no sé, pero tiene que ver con el pecado original, que se nos imputa el pecado de Adán, pero en Cristo se nos imputa su justicia. Entonces, por eso somos justificados. Entonces, en Adán todos pecamos, pero en Cristo todos somos justificados, los que creen en Él. Entonces, esa es la doctrina de la doble imputación. Entonces, la justificación es una cuando tú eres justificado por la fe, y el proceso de santificación es otro en el que tú ya en tu caminar con Dios, en tu relación con Él, en las obras que Dios preparó de antemano para ti, para que andes en ellas, que van a reflejar que creíste de verdad, ¿sí? Entonces yo creo que entre Pablo y Santiago es un complemento perfecto, claro, obvio, los dos fueron inspirados por Dios,